a la iglesia, a un campamento. Y un hermano agarró una botella de plástico y la recortó. Y entonces le puso una pitita así y dijo él: este es mi vaso para tomar en el camino, que vamos a pasar por varios ríos, ¿va? Y le puso con un marcador: del vaso que yo bebo, tú no puedes beber. Y le puso la cita del versículo, pero no quería decir no presto el vaso. Ese versículo no quiere decir no presto el vaso. Ese versículo quiere decir: ¿por qué mi Padre a mí me va a dar sentarme a la derecha de Él? Porque yo voy a beber de un vaso. Ustedes quieren sentarse, no los voy a sentar ahí porque su mamita vino y que hasta me trajo unas quesadillas y unos tamalitos. No, dijo Jesús. Si vas a tener algo, es porque vas a tener el carácter de recibir la bendición. Ahora, salvación, no. Salvación, si usted quiere hacer algo para ganar la salvación, usted la arruina. La salvación es pura gracia de Dios. Amén. Ahora, las bendiciones, esas, hermanos, nosotros tenemos que trabajar para la gloria del Señor. Hablamos del apóstol Pedro, amén, pero hoy vamos a hablar del hermano del apóstol Pedro, Andrés. A ver, por curiosidad, ¿alguien sabe qué significa Andrés? ¿No saben? ¿Hay alguien aquí que se llame Andrés? ¿Ah? ¿Nadie se llama Andrés aquí? Andrés significa varonil. ¿Qué significa Andrés? Varonil. Y mire, cuando yo supe que Andrés quería decir varonil, lo confronté con el carácter de Andrés. Y en Zacapan no hubieran dicho que era varonil. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjese, hermano, que una de las características preciosas de la vida de Andrés es que no fue un líder de multitudes, ni fue un líder carismático, ni fue un tipo osado que se enfrentó a grandes personas o a grandes grupos de gente, sino que fue un hombre que supo hacer su trabajo de la segunda fila, no de la primera fila. Un doctor le preguntó una vez a una enfermera, que era una enfermera eficientísima. Todo el mundo hablaba muy bien de ella. Y un doctor una vez le dijo: mira, mamita, le dijo, ¿y vos por qué no estudiaste para doctora mejor? ¿Qué cree usted que le estaba diciendo un doctor a una enfermera? ¿Por qué no estudiaste para doctora? ¿Qué cree usted que había detrás de la pregunta de ese doctor? Viéndola a ella tan eficiente que era, ¿qué cree usted que le estaba diciendo? ¿Alguien aquí? ¿Se le ocurre algo? ¿Qué cree usted que le estaba diciendo el doctor? Viendo tan eficiente y tan pilas y tan exitosa en su labor de enfermera, le dice: mija, ¿y vos por qué no estudiaste para médico, para doctora? ¿Qué cree usted, hermano Germán, que le estaba diciendo? Tal vez que tenía las cualidades para o sea, si hubiera seguido estudiando medicina, hubiera sido una médico. Ajá. ¿Sí? ¿Qué otra cosa cree usted que le estaba diciendo? ¿A alguien se le ocurre algo? Hermano, ¿qué posición tiene más posibilidades económicas? ¿Qué posición tiene como más prestigio? No solo económico, ¿verdad? En todo sentido. ¿Y sabe qué? Y esa mujer le tomó al doctor por ese lado su pregunta, fíjese, y le dijo: ¿y usted por qué no es enfermera? Le dijo. No, le dijo él, porque mira, le dijo, a mí me va bien, gracias a Dios, como médico. Y él le dijo: a mí también me va bien, le dijo. Yo soy feliz, le dijo. No, le dijo, pero vos tenés, como dice el hermano Germán, la capacidad. Vos entras a estudiar ahí y ganás, hombre. O sea, ¿qué le estaba diciendo el doctor? Como que estudiaste muy poco. Te conformaste a ser solo enfermera. Pero, hermano, ¿y si no hubieran enfermeras?
Ahora, qué tremendo, hermano, qué tremendo que hay gente que tiene grande habilidad y se decide ser enfermera. Pues que no estamos pensando una enfermera que estudió un año, un curso que salía, agarró un cupón que salía en la prensa libre y sacó un curso. No, una enfermera profesional que tiene que estudiar a nivel universitario también. Y con un poquito de esfuerzo de tiempo, un poquito de esfuerzo económico, con un poquito de esfuerzo mental, se raya y se gradúa de médico. Pero ¿sabe qué? Ella decía, yo tengo la misión de ser enfermera. Ese era el caso de Andrés. Dios escogió a Andrés no porque era un tipazo, hermano, con una capacidad carismática increíble, de esas personas, hermanos, que se traba la puerta y que con permiso yo lo voy a destrabar. No, Andrés no era de esas personas. Andrés no era aquellos de armas tomar y del primero. No. Andrés fue el típico siervo de Dios que estuvo feliz de estar en la segunda fila y de ahí cumplió su misión, no hizo menos. Diga conmigo, estar en la segunda fila, diga. No es ser de segunda categoría. No, lo que pasa es de que nosotros, como le digo, es que pensamos, por eso le decía, Andrés significa varonil. Y digamos, ese tipo es que se mira así como muy macho. A permiso, yo abro esa puerta. ¡Hala! Dice la muchacha, ¡hala! Ese sí me gusta a mí porque qué gallo. Pero Andrés era varonil. Pero eso no quiere decir que se tiraba de una vez a abrir la puerta. Eso sí, en 20 minutos le tiene un buen cerrajero aquí. Porque Andrés tenía una capacidad enfrente de las cosas que no se quedaba quieto. Las circunstancias, no, qué lástima que yo no soy como mi hermano Pedro, no. Y vamos a comenzar viendo, hermano, en Juan capítulo 1, versículo 35. Vamos a comenzar a ver ahí. Cuando Jesús llama a Andrés. Mire, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Qué Juan? Juan Bautista. Está escribiendo el evangelio Juan el apóstol, pero está hablando de Juan Bautista aquí, verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hasta aquí solo dice dos, no dice quiénes. Verso 38. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Verso 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entre paréntesis, ¿y el otro quién era? Era Juan, el apóstol. ¿Por qué no lo dice? Por modestia, porque él está escribiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué por modestia? Porque por ser veraz históricamente tendría que haberlo dicho, pero por modestia, porque era un gran privilegio haber sido los primeros. Y mire qué lindo, Andrés no es que le faltaba, por eso se sentaba en la segunda fila, porque fue el primero. ¿Quién es el primer discípulo del que se sabe el nombre? Andrés, aquí está. El primero fue Andrés. Ahora, Andrés tuvo una cosa, siempre vivió a la sombra de Simón Pedro, porque Pedro todavía no había sido llamado y ya tienen su nombre ahí, mire. Entonces Pedro toda la vida vivió a la sombra de su hermano, pero no se frustró por vivir a la sombra de su hermano. Decía, mire usted, dicen que Andrés anda predicando. ¿Qué Andrés? El hermano de Pedro. Ah, sí, ahí sí. Pero si no mencionan a Pedro, no conocen a Andrés. Sí, que a mí me cae mal. Es de gente frustrada. Andrés feliz de vivir
en la segunda. Hermano, Andrés sabía, escúcheme esto, Andrés sabía que su hermano Pedro era bien pilas. Andrés sabía que su hermano era bien pilas. Hace muchos años estaba primero, segundo básico creo yo, y armamos un equipo de fútbol. Y entonces un muchacho de una aldea de Chiquimula que se llama Sabana Grande, me dijo, mire usted, nos pudiera usted poner en el equipo a nosotros. ¿Así cuántos son? 2, me dijo, pero solo llegó uno, fíjese. Y ese era el mejor del equipo. Ese muchacho era pilas. Y entonces cuando todos miramos que él era bien pilas, le dije, mira, y el otro que vos querías que lo inscribieran después. No, sí, soy loco y que no sé qué, que no sé cuánto. Después averiguamos que sí, él era pilas, pero el hermano de él era más pilas. Pero cuando él se dio cuenta que en el equipo él era el más pilas, dijo, y traigo a mi hermano y me quita el puesto. Jamás Andrés hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque miren lo primero que se le ocurrió a Andrés al tener la bendición de haber encontrado a Jesús. Versículo 41, miren lo que dice. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, mire para acá, mire la construcción gramatical. ¿Cómo? ¿Qué es hemos? ¿Es singular? Es plural. ¿Y por qué? ¿Por qué Andrés tiene que decir Juan y yo? ¿Por qué no llegó con su hermano y le dijo, vos fíjate que encontré al Mesías? ¿Sabe por qué? Porque Andrés es el carácter de esas personas que no les importa ser los primeros, sino que disfrutan con ser útiles. No hay egoísmo. No hay egoísmo en su corazón. Jesús dijo, yo necesito un Pedro que se pare y le predique a 3,000, pero también necesito un Andrés que sea capaz de ir a jalarme a un Pedro. Porque hermano, el problema de los Pedros es que a veces solo somos pilas y hay 3,000. Pero ese trabajito hormiga de uno a uno. ¿Y sabe qué es el problema del trabajito hormiga? El trabajito hormiga quiere vida muy limpia. El trabajito hormiga quiere una vida muy linda, muy santa. Porque una cosa, hermano, es verlo en la tele y oírlo en la radio, que tenerlo en la casa 15 días. Es que tan lindo, tan precioso que se mira, tan especial que se mira. Llévatelo a la casa. Así le dijo una señora a una doña que se le escuchó. Ay, le dijo, tan lindo su esposo. Llévatelo para la casa, le dijo. Llévatelo para la casa un mes, le dijo. Llévatelo para la casa un mes. Hermano, diga conmigo. Para ganar fans, diga. De lejos, diga. Para impresionar, diga. De cerca. Sí, hermano. Esa es la característica básica de Andrés. Andrés es una persona que vive una vida tan limpia, tan especial, que él puede, no por la radio ni por la tele, sino que puede persona a persona, y se le acerca y le dice, mire mamita, usted necesita a Jesús. Fíjese, hermano, que el líder de estos dos es Pedro, pero ¿quién encontró primero a Jesús? Es que algunos, hermano, los líderes a veces podemos ser muy arrebatados, y de arrebatados perdemos algunas cositas. Entonces Andrés es esa persona tan puntual que puede llegar y le dice, mira vos líder, vení para acá, hoy te voy a guiar yo, ¿oíste? Venite, seguime, ahí te voy a llevar donde está Jesús. Pero se lo llevó, no tuvo pena, es que me va a quitar el puesto, o voy a llevar a mi hermano y mi hermano es clavero y medio, no me va a dar vergüenza. Porque cuando Jesús le pegaba aquellas chicoteadas a Pedro, no crean ustedes que Andrés, ¿para qué traje no, jamás, hermano. Porque Andrés tenía una capacidad increíble, oiga, pues lo vamos a ver más adelantito, de ver en lo más pequeño las posibilidades más grandes.
Entonces, ¿qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que hizo Andrés? Andrés fue a traer a su hermano Pedro. Pedro, diga conmigo, jalando gente. No al estilo político, ¿eh? No. Trayendo gente para Jesús. Trayendo gente para Jesús. Vamos a ver en los evangelios a Andrés trayendo gente para Jesús. Andrés siempre miraba, ¿qué? Aquí, ¿a quién ayudo? ¿A quién apoyo? Y óigame bien, hermano, lo mismo que necesitamos a los Pedros que tienen esa capacidad de meterse al agua, también necesitamos los Andrés, esos Andrés que tienen la capacidad de ir uno a uno, uno por uno, esa capacidad de traer gente. Y entonces, ¿cómo vemos a Andrés nosotros en los evangelios? Lo miramos trayendo gente. Miremoslo en San Juan 6, versículo 1, por favor. Mire lo que dice aquí la palabra. Seguimos con esa misma personalidad de Andrés. San Juan 6, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Miremoslo ahí, trayendo gente siempre. Amén. Leámoslo. San Juan 6, capítulo 1. Vamos a leer un poquitito, bastantes versículos ahí. Dice, después de esto, ¿qué? Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Amén. Verso 2. Y le seguía una multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Es el día que Jesús va a multiplicar los panes. Mire pues, versículo 4. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ¿le dijo a quién? ¿A quién le dijo? ¿Qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Hermano, Felipe era el matemático. Felipe era el que cargaba la calculadora en la bolsa. Mire versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hermano, a veces Dios pregunta, pero no porque no sepa. Amén. No, a veces no. Siempre que Dios pregunta, no es porque no sepa. Amén. Hay algo especial. Cuando Adán se escondió de su pecado y Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué quiere decir? Que no lo miraba a Dios. Ahora, según Adán, ¿qué era? ¿Qué pila yo me escondí y no me encuentra? ¿Y qué si no? Dios sí. Hay que tener cuidado con las preguntas de Dios. Versículo 7. Mire lo que dice el verso 7. Felipe le respondió, porque cuando le preguntó, Felipe viene, sacó la calculadora y comenzó a decir, vamos a ver, una persona en tal panadería el pan cuesta tanto de tanto, Señor, nos urgen 200 denarios de pan y todavía no alcanzaría para que coma un poquito cada uno de ellos. Es que este tipo era matemático. Este era como de hacer presupuestos, de hacer menús. Porque mire pues, no está diciendo 800 para que sobre. No, aquí es de lo menos que podamos, ¿verdad? 200 y un poquito de comer, ¿verdad? Pero mira el versículo 8. Uno de sus discípulos, ¿quién? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué le dijo? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tanto? Aquí hay 2 cosas. Cuando Andrés sacó la calculadora, cuando Felipe sacó la calculadora, ¿qué hizo Andrés? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que hizo Andrés? ¿Ustedes creen que el niño vino a buscar a Andrés o Andrés fue a buscar al niño? ¿Cómo miramos a Andrés en los evangelios? Trayendo gente. Es que para Andrés era bien sencillo, fíjese hermano, meterse entre la gente. Hola, ¿cómo está hermano Germán? ¿Cómo estás papito? Dios te bendiga, César, ¿qué tal? Era ese tipo de personas. Dorita y yo tuvimos la bendición de ser pastores de un pastor. Este pastor ya estaba jubilado, ya estaba anciano, y él pastoreó en Honduras. ¿Cómo se llamaba el hermano que presentó al bebé de nosotros? Hermano Alfredo Súchite.
Hermano Alfredo tenía una característica. Era un hombre muy callado. Hermano, el hombre se separaba así, mire. Y usted le decía, ¿qué tal, hermano Alfredo? Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bien, y así, mire, bien, gracias, decía, así como quien dice, ay, gracias por saludarme, ¿verdad? Bien, gracias, decía. Era un hombre tan afable, caía bien, pero para predicar y enseñar no era muy bueno. Una predicación del hermano Alfredo había que aguantarla. Y fue pastor toda su vida. Pero óigame bien, él fue pastor en Copán Ruinas, Honduras. Y después de 25 años de ser pastor, 25 años de ser pastor, todavía venía gente de Copán Ruinas a verlo aquí a Guatemala. ¿Por qué lo venían a ver? ¿Se les olvidó el nombre de él? No. ¿Y sabe qué decía la mayoría? Hermano Alfredo, es que a mí no se me olvida porque yo era niño cuando usted pastoreó allá. Y usted nos saludaba y nos daba la mano. Y usted nos agarraba así el pelo. ¿Qué tal estás, mijo? ¿Qué tal? No se nos olvida. Y eso nos impresionó. Mano, hay veces que uno impresiona por la forma en la que habla, aleluya, y las cosas y todo lo que dice. Pero sabe, hermano, lo que impacta, impresiona, toca el corazón de la gente. Es ese toque. Andrés era esa personalidad que podía ir, hermano. Que podía ir y tocar. Escúcheme, hermano, diga conmigo, ese trabajo es insustituible. ¿Es qué? Insustituible. Usted puede ser papá y lleva plata a la casa. Usted puede ser mamá y hace comida rica. Pero si no se le acerca al hijo y le dice, ¿te gustó, mijo? ¿Te gustó, papito? Ese toque de Andrés, esa calidad de gente. Hermano, dígame, para Andrés era fácil quitarle la refa a ese niño. Era tarea fácil convencer a ese niño y decirle, mijo, mira, vos te animás a traer aquí tu refacción. Hermano, quítele un dulce a un niño, quítele un pedazo de pan a un niño, aunque usted se lo dé. Quitarle la comida a un niño, se necesita ser una persona muy afable. Y la otra cosa también, dígame, yo creo que Andrés fue, mire, ustedes no trajeron comida, él fue, y un niño le dice, yo traje comida, no estoy hablando con el Choco yo, ahorita, cosas grandes, son 5,000 los que están esperando comida, tontera lo que traen, no, por eso le dije, óigame bien, Andrés tenía la capacidad de ver la bendición de Dios aún en las cosas pequeñas. ¿Cuántos de nosotros sabe por qué Dios no nos bendice más? Porque Él comenzó a bendecirnos y así se mira la bendicioncita, mire. ¡Eso me vas a dar! Una vez que esperaban que lloviera en Israel, uno de los siervos de Dios vio en el cielo y le dijo, ¿qué miras de nube? Le dijo, hay una nube, pero es como el tamañito de la mano de un hombre. Dice, ay, ¿qué es eso? Pero ¿qué pasó con esa nube? En un ratito comenzó a tronar todo. Hermano, Dios comienza mostrando las cosas pequeñas. Cuando Elías, hermano, Elías estaba pasando por un momento bien difícil en su vida. Hermanos, dice la palabra que metido en una cueva, y entonces comenzó Dios a permitir que pasaran cosas alrededor de él, y había truenos y un gran viento y aquello que arrasaba, y de último dice un silbo apacible, dice, y Dios no estaba ni en los truenos ni en el viento arrasador, sino en el silbo apacible. Hermano, a veces uno descubre a Dios solo en aquellos grandes portentos. Pero ¿cuántos de ustedes han visto ese milagro que va en la camioneta con un niño aquí, mire, el otro agarradito aquí con las piernas, la canasta de este lado, y no se cae cuando frena el piloto? ¿Cuántos han visto esos milagros? Pero a eso no lo llamamos milagro nosotros. ¿Cuántos milagros habrá hecho Dios ya en tu vida y no lo has notado? ¿Cuántas cosas pequeñas? ¿Cuántos panecitos hay en tu casa y no los has contado? Y de esos Dios puede multiplicarlos y hacer un milagro. Dios necesita a los Andreses que miran en las cosas pequeñas.
Dios necesita esos Andréses que tienen la capacidad de decir, tan pequeñito, tan pequeñito esto, pero qué tremendo lo que Dios está haciendo con esto. Seguimos leyendo, mire, versículo 10. Mire lo que es. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. ¿Sabe qué quiso decir Jesús aquí? Señores, ya está la materia prima para hacer un milagro. ¿Quién llevó esa materia prima? ¿Dónde la encontró? La encontró en la multitud. ¿En qué personaje? En un niño. Hermano, mire, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Regresemos, por favor. Mire lo que dice. Mire, regresemos al 9. Mire lo que dice. El versículo 9. Hay un muchacho que tiene ¿qué? Aquí hay dos palabras muy sugestivas. La primera, cebada. ¿Usted sabe quién hacía pan de cebada? Los más pobres. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen el maicillo? Levanten la mano los que conocen el maicillo. Ustedes saben, hermano, que en Chiquimula o en otras localidades también se usa el maicillo porque es más barato que el maíz. Y se hacen tortillas de maicillo. Sí, digamos, yo he comido. Yo he ido a predicar a lugares en Chiquimula donde lo que nos dan de comer es tortillas de maicillo, una vez al día. Y para el almuerzo solo es un vaso y un poco de maicillo revuelto, como atol de maicillo, pero no se pone a hervir, ni menos leche, ni nada. No, solo se machaca y ahí tu vasito, solo se come en la cena. Tortillas de maicillo, ¿por qué? Porque es más barato. Se da más en esos lugares áridos también. Y donde no cargó el maicillo sí da esa gran chibola así. Hay una variedad, sorgo como que se llama también, que se parece, sorgo, se parece un poco, pero el maicillo común, lo más barato. Este niño era un niño pobre. Porque también no cargaba 2 robalos. No llevaba 2 tilapias. Sino que llevaba 2 ¿qué? ¿Qué sugiere la palabra pececillos? ¿Qué sugiere la palabra pececillos? Ahora viene y Andrés le dice, ¿alguien tiene comida? Sí, yo tengo aquí una comida. Vamos a ver, hijo. Y cuando mira aquellos butillos ahí y viene Andrés, ay, papito lindo, ay, se nota que no sabes mucho, papi. Jamás. Andrés dice Andrés, muy pequeño puede ser, pero en las manos de Jesús, eso puede llegar a ser muy grande. Amén. Hermano, ¿sabe qué significa esto? Que todos nosotros también no tenemos que decir, no, que fíjese que si yo tuviera, que yo fuera, que tuviera todas esas posibilidades. Entonces, no, hermano, 2 pececillos tenés, entrale. Eso va a ser suficiente en las manos de Dios. ¿Solo Jesús lo sabía? ¿Quién lo supo primero, antes que Jesús? En el sentido histórico. ¿Quién? Andrés. Porque Andrés, hermano, era aquella persona con la capacidad de ver. Andrés decía, no, decía Andrés, aquí hay algo muy especial. Y óigame bien, ¿sabe qué otro personaje de la Biblia era así también? Jesús. Lo vamos a ver en el capítulo 21 de Lucas. Lucas 21, por favor, hermana. Muchas gracias. Lucas capítulo 21. Jesús también tenía esa capacidad perceptiva. Jesús también tenía esa fe. No necesita ver grandes cosas. Hay un versículo ahorita, se me olvidó en qué parte de la Biblia está. No sé si es en Esdras posiblemente, pero es una palabra que el Señor le está diciendo a Zorobabel y le dice, mira pues, aquellos que lograron ver los inicios pequeños. Porque está hablando de cómo se construyó el templo y todo. Pero Dios dice, no, yo felicito ahora que están aplaudiendo todos que se construyó el templo. Pero yo felicito más a aquellos
que creyeron cuando comenzaron a ver desde dónde. Ay, esto no lo vamos a hacer. No, aunque comenzaron de lo más ínfimo, creyeron en esos inicios. Mire lo que dice Lucas. Lucas, del 1 al 4, mamita, por favor. Del 1 al 4. Vamos a ver. Mire lo que dice. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Fíjese, hermano, que había. Esta es una trompeta, mire. Esta es una trompeta. Agárrela y ponga la boca abajo. Esto, así ven. Pluc, así. Y entonces queda la punta para arriba. Así eran las alcancías que Jesús estaba viendo en este momento. Y de hecho les decían trompetas. Entonces era amplia del fondo y casi para arriba. Y así ellos echaban sus ofrendas. Y entonces la gente hacía cola, fila y pasaba echando su ofrenda. Eso es lo que Jesús está viendo. Levantando los ojos, ve a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Vio a don fulano de tal, dueño del predio de carros no sé cuánto, que llevó $500 de ofrenda. Pero él ese mes había ganado 75 millones. ¿Verdad? Vio a don fulanito también que acababa de vender 500 reses. ¿Y que llevó qué? Que había ganado cuánto, que en cada vaca había ganado 200 $200 por 500. ¿Cuánto había ganado ese rico? ¿Y cuánto llevó? $700. ¿Y cuando es 700? No, pero espérate, mira todo lo que vendió. Hermano, ¿y por qué usted está diciendo? Porque Jesús lo vio. Mire lo que dice la Biblia, pues. Mire lo que dice, pues. Vio una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, versículo 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Versículo 3. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza. Mire pues, ¿qué nos está enseñando Jesús aquí? A Jesús no le interesa la cantidad, sino el sacrificio y el amor. Porque puede ser que para una persona, mire, le voy a contar una cosa. Yo venía de Chiquimula, de predicar de Chiquimula. Y pasé a Teculután. Y en una megapaca me compré un pantalón. Y me costó 2 quetzales con 50 centavos. Y cuando lo compré, y compré tan barato ese pantalón, ¿sabe qué? Me puse a pensar. Yo llevé cuero cuando niño porque no cuidaba la ropa. Me ponía, yo me recuerdo un 24 de diciembre que le compraba a uno su ropita, ¿verdad? Como a las 5 de la tarde lo mandaban a nosotros, pues, en el contexto donde vivíamos, a las 5 de la tarde a bañarte, mijo, ya, y a ponerte tu ropa nueva. Que hermano, pero que todavía no se me había sacado el pelo. Y me reventó un cohete, Sergio, y me hace así el hoyo en la camisa nueva, mira, hermano. Ese era mi estilo de vida, y yo llevé cuero por eso. Ese día me echaron chicote. Que no tenés cuidado, que no sé qué. Los pantalones, además, yo los abrí y los rompí en un ratito. Y cuando compré mi pantalón de $2.50, dije yo, ¿qué cuidado tengo que tener con este pantalón? Yo sé, $2.50 me costó. ¿Verdad? Ahora, para una persona $2.50 no es tan barato. Porque lo que tiene que ver no es el precio, sino lo que me cuesta. Entonces Jesús dice, qué lindo cuando la gente tiene la percepción. Mire pues, ahí en Prensa Libre dice, McDonald's o cualquier otra hamburguesa regaló 5 computadoras a la escuela tal.
¿Y usted sabe cuánto cuesta sacar un anuncio de una página completa en Prensa Libre? Vale 15 computadoras mínimo. ¿Por qué no se callaron y regalaron 20? Porque ellos tienen una política que es su corazón. Jesús dice, yo puedo percibirte. Aunque eches 2 centavos, yo lo puedo percibir. Y te voy a aplaudir más que el que eche $2. Porque yo lo que percibo es tu corazón. Hermano, mire, que lo llame su esposa y que le hizo un soufflé de no sé qué. Y le dice, ¿no te vas a venir a hartar pues vos? Ya arruinó el soufflé. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire pues, Jesús tiene esa percepción. Y ¿sabe qué es lo lindo de eso, hermano? ¿Sabe qué es lo precioso de eso? Que eso nos tiene que decir a nosotros, hermano. Jamás penses, ay, pero ¿qué parezco yo llevando esto? ¿Qué parezco yo ayudándote con esto? Un niño le dijo a su mamá, mamá, le dijo, voy a ir a ver a don fulano, un vecino, porque se le había muerto la esposa. Y la mamá dijo, qué bonito el gesto de mi hijo. Vaya mi hijo, le dijo, vaya, y lo dejó ir. Fue el niño, miró que entraba a la casa, estuvo con el señor que se le había muerto la esposa, regresó el niño y le dijo, mi hijo, le dijo, porque ella curiosa, ¿y qué le fuiste a decir a don fulano? Y el niño le dijo, no le dije nada, le dijo. ¿Y entonces a qué fuiste? A llorar con él, le dijo. Tal vez otros le llevaron una corona. Tal vez otros le dijeron, vos habla porque vos sos más pilas para hablar. Y en esta tarde, fíjate que nuestro corazón se constriñe al verla. Pero aquel niño a qué llegó. A llorar. Hermano, mire pues, Andrés tenía esa capacidad de ver en las cosas pequeñas el poder de lo grande que pueden ser en las manos de Jesús. ¿Qué has dejado de hacer porque pensás que es muy poco? ¿Qué has dejado de hacer por otra persona? ¿Qué has dejado de hacer para bendecir a otro? Pensando que es muy poco. ¿Qué has dejado de hacer? Dice, hermano, dice, ay, es que mire que me da pena lo que le traigo. Jamás, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a ir el germen de la bendición y de la gracia de Dios. Igual que en esos panes y en esos peces, cuando Jesús los vio, Jesús no vio 5 panes, no vio 2 butecitos, no. ¿Qué vio Jesús? Jesús dijo, aquí está lo que necesito para hacer ese milagro. ¿Necesita algo Jesús para hacer milagro? No. Pero sí necesita que ustedes y yo miremos el milagro primero. ¿Y dónde lo vamos a mirar? Lo vamos a mirar, hermano, en las cosas grandes. No, lo vamos a mirar en las cosas pequeñas. Y ese es el espíritu de Andrés. 2 características de Andrés. Supo mirar en las cosas pequeñas la grandeza y el poder de Dios. Hermano, el hermano de Andrés era clavero y él lo vio y dijo, este es mi hermano, no, este no va a hacer nada. ¿Y qué no? Andrés lo vio y dijo, este es chueco, este es clavero, pero Jesús algo va a hacer con él y va a hacer algo grande. Estos panes y estos peces son muy pocos, pero en las manos de Jesús esto va a ser algo grande. Y vamos a leer en Juan 12, en Juan capítulo 12, por favor, versículo 20, mire, Juan 12, 20, léalo conmigo, ¿cómo dice? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mira pues, vienen los griegos, no conocen a los discípulos, no conocen a los apóstoles, no conocen las características de los apóstoles, y entonces llegan con el matemático. Y le dicen,
don Felipe, disculpe, usted nos puede hacer el favor de llevarnos a Jesús. Pero Felipe, como conocía a los apóstoles, mire lo que hace. Versículo 22, mire lo que dice. Felipe fue, ¿y qué? Se lo dijo a Andrés. ¿A quién se lo dijo? Andrés. Se lo dijo a Andrés. ¿Y qué? Y mire. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron. Y mire, güey. Viene y Felipe le dice, vos Andrés, fíjate que hay unos griegos, pero yo no sé, ¿será que se les pueden presentar? O como no son de nosotros, son griegos, esos vos y Jesús, ¿qué pues? Andrés no le dice aquí, a semejante bruto. ¿Cómo vas a creer que Jesús no los va a querer ver? Quédate aquí, yo voy a ir solo. Así le dijo Andrés. ¿Qué le dijo? Venite conmigo. Y mire, hermano, lea el versículo 23, por favor. Jesús le respondió diciendo, ahora mire pues, aquí no dice cómo los presentó Andrés, pero yo creo, hermano, y yo creo, no está en la Biblia esto que voy a decir, tampoco es una doctrina lo que estoy diciendo, pero lo que yo le quiero decir es, yo creo que Andrés, párate hijo, abrazó a Felipe, fíjese, y se lo llevó, párate, venite, abrazó a Felipe, mire, y le dice a Jesús, Felipe y yo te traemos a estos muchachos. Porque Andrés supo reconocer que aunque Felipe no tenía todo lo que necesitaba, la iniciativa fue de él. Gracias, papito, sentate. La iniciativa fue de él. ¿Cómo vas a creer que no los va a querer conocer? ¿Cómo va? Este Felipe de por gusto. Criatura esta, ahí voy solo. No, yo quiero imaginarme que lo abrazó, fíjese, y le dijo, venite Felipe, y bueno, antes, ¿qué tal están? Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron a conocer a Jesús. No se preocupen, Él está listo para recibirlos. Es más, mire lo que dice Jesús ese día, mire lo que dice, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora. ¿Sabe qué está diciendo Jesús aquí? Esto es cumplimiento. Ya están viniendo gente que no es del pueblo de nosotros. Ya se está cumpliendo la medida de mi Padre. Ya está cerca mi muerte. ¿Qué capítulo está ahí, hermanos? Juan 12. ¿Sabe dónde comienza el capítulo 13? ¿Qué es que sigue después del 12, el 13, verdad que sí? Comienza la noche que Jesús fue entregado. Esta es, hermano, el último de los capítulos antes que Jesús se encierre con sus discípulos, y esa noche les lavó los pies a los discípulos. Juan capítulo 13. ¿A quién utilizó el Señor para llevar esos griegos? Para que Jesús recibiera aquí como una llamadita. Bling, 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 bling. Se está cumpliendo el tiempo ya, hijo. ¿A quién usó? A Felipe primero y a Andrés. Pero ¿tuvo Felipe la fuerza y el entendimiento de llevarlos de una vez? No. ¿Sabe qué? Felipe tuvo pena de que Jesús le dijera, ¿qué querés? Es que fíjese que hay unos griegos, yo te estoy pidiendo que andes llamando griegos. Eso tuvo miedo Felipe. Hay que saber qué me van a decir. Entonces Andrés no tiene miedo. Andrés no tiene miedo. Óigame, dice que llegaron 5,000 griegos. No, unos griegos. Hermano, ¿qué es esta personalidad? Es la personalidad de un hombre que se parece mucho a Jesús, porque igual que como Jesús mira en lo pequeñito cosas grandes, Andrés miraba en esos peces cosas grandes. Pero mire esta porción de San Juan 6:37. Juan 6:37. Mire lo que dice Jesús. Jesús aquí está diciendo una característica de Él, de su ministerio. ¿Cómo dice, hermano? Leámoslo juntos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿cuántos que vengan? Todos. Todo el que venga. Dice Jesús, yo no quiero que me traigan solo judíos, yo no quiero que me traigan solo judíos ricos, yo no quiero que me traigan solo judíos estudiados.
el que venga, que sepa una cosa, yo no lo he hecho. Fuera. Así era Jesús y así aprendió Andrés. Andrés dijo, nunca ustedes menosprecien un par de pececitos y 5 panitos. Nunca lo menosprecien. Nunca lo menosprecien. Para terminar, quiero contarles que la historia enseña que Andrés fue crucificado. Pero no lo crucificaron en una cruz así, sino que para que sufriera más. Ahora, ¿por qué lo crucificaron? Dice la historia, esto no está en la Biblia, es histórico. Dice que lo crucificaron porque fue a evangelizar a la esposa de un gobernador romano. Y la señora recibió a Cristo. Y el gobernador se enojó tanto con Andrés que dijo, crucifíquenlo. Pero no lo crucifiquen en una cruz, sino que hagan una X para jalarle las manos y jalarle los pies. Hasta que estuviera crucificado ahí. Y cuenta la historia que Andrés estuvo 2 días en esa cruz antes de morirse. Y dice que toda persona que pasaba frente a la cruz, él les hablaba de Jesús. Los últimos 2 días de su vida los pasó trayendo gente a Jesús. Allá en el cielo va a haber una columna, déjeme decirle, de este alto, mire, para Pedro. ¿De qué alto cree que la que va a ser para Andrés? Igual. Porque no se pareció en su ministerio, pero hizo lo que Dios lo puso a hacer. Amén. Hermano, no hay lugar solo para Pedros en el ministerio. Hay lugar para Andrés. Jesús no puede hacer milagros solo cuando dice, grande es tu fe. También puede hacer milagros cuando la gente le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es la gracia y el poder de Dios. Y esta noche, hermano, esta noche, yo quiero aplicar esto a 3 áreas de la vida. Dice usted, hermano, yo tengo un problema, una necesidad. Y es cierto, Dios me ha ayudado, pero así es lo que ha hecho Dios todavía, mira, así es lo que ha hecho. Hay un muchacho por el que estamos orando, que lo operaron porque tiene en el tallo cerebral tiene un tumor. Lo operaron hace 2 años. Y la operación solo ha sido efectiva en 2 años, el 20% de la operación. Y el muchacho sigue trabajando, sigue esforzándose, el muchacho sigue creyendo que Dios va a hacer la obra. De repente usted dice, pues hace rato estoy pidiendo. Hermano, amado hermano, en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? 2 butes, 2 pescaditos así, ¿ve? Pupos dicen algunos, pescaditos, insignificantes, no importa, Dios está obrando. Primera aplicación. Hermano, ¿estás esperando algo de Dios? ¿Estás esperando algo de Dios? ¿Quieres algo de Dios? ¿No lo has logrado? Entonces esta noche yo te voy a decir, hermano, por muy pequeño, porque no mires nada todavía. Porque Andrés, es cierto, encontró al niño, pero cuando Jesús lo dijo, el niño no estaba ahí. Había que ir y encontrarlo. Y Dios te está diciendo en esta hora, agárrate de ese poquito, agárrate de eso tan ínfimo ahí. Tan ínfimo ahí. Y créele a Dios y Dios va a hacer la obra. Segunda aplicación. ¿Qué es lo que puedes hacer para Dios? Hermano, tengo tan poco tiempo, tan pocas fuerzas, tan poca habilidad. Gloria a Dios, el Señor puede con poco hacer mucho. Amén. Y la tercera cosa es, hermano, hay un montón de gente que no va a venir a Jesús porque Felipe no se anima. Y te necesita a ti. Y ellos van a venir solo que vos le hagas caso a Felipe y que lo apoyes y le digas, venite Felipe, vamos. Hay Felipes que van a comenzar a jalar gente porque los Andréses le van a ayudar. Y hay, hermano, Andréses que van a ver la gloria y la bendición del Señor trayendo gente y más gente porque Dios les va a poner esas oportunidades.
Póngase de pie, póngase de pie. Quiero pedirle por favor, hermano, que también considere esta otra aplicación. Usted puede decir, no hombre, si eso que estoy haciendo es cierto que es malo, pero es insignificante lo que estoy haciendo. Es cierto que he descuidado eso, pero es insignificante lo que he descuidado. No, hermano, las culebritas chiquititas crecen. Los tigrecitos pequeñitos crecen. Y así chiquito parece mascota. Cuando crezca usted va a parecer mascota delante de él. Hermano, cuidado con lo pequeño. Renuncien esta noche, aunque sea pequeña, esa trampa, ese descuido, esa debilidad. Aunque sea pequeña, renuncie y dígale: Señor, si tú usas lo pequeño, el diablo puede usar esto pequeño también para hacerme daño. Hermano, una pequeña hoja, un pedacito de hojita es suficiente para que en tiempo comience a trabarse en el río. Después de esa hoja una rama, después de esa rama cientos de hojas y de ramas, y se detiene el río.